Bienvenidos a la presentación técnica de Bitdefender Client Security versión 3.5. En esta presentación hablaremos sobre Bitdefender Client Security, resumiendo los aspectos más importantes, sobre la instalación de Bitdefender Management Server, configuración de Bitdefender Update Server y también del propio Bitdefender Management Server, resumen de la solución antivirus para cliente Bitdefender Business Client, productos para servidores Windows y Linux, los server add-on, escenarios de migración y upgrade. La arquitectura de Bitdefender Client Security se compone de un Bitdefender Management Server, sería un servidor o un equipo que haga funciones de servidor en el que instalaríamos el producto y tendríamos a nuestra disposición una consola de administración basada en MMC, en el Microsoft Management Console, una base de datos interna únicamente para nuestro producto con una instancia separada llamada BDMS. Esta base de datos trabaja y es compatible con Microsoft SQL Server versión 2005 por defecto y también versión 2008, y la posibilidad de tener un repositorio web para actualizaciones llamado Bitdefender Update Server. En este caso tenemos 4 equipos cliente protegidos con Bitdefender Business Client y enviando y recibiendo información gracias al Bitdefender Agent. El Update Server sería el encargado de descargar las actualizaciones desde Internet y publicarlas de manera local, para que todos los equipos no tuvieran que descargar lo mismo y de ese modo garantizar una disponibilidad mayor del ancho de banda. Por defecto, Bitdefender Business Client es el producto administrado por Bitdefender Management Server. En función del acuerdo comercial y la licencia, se permite el registro automático, la instalación y la administración del resto de productos para servidores. Tenemos Bitdefender Security for File Servers para servidores de archivo en Windows, Bitdefender Security for File Servers para servidores Samba, Bitdefender Security for SharePoint para servidores de SharePoint, Bitdefender Security for Exchange desde versión 2000 hasta versión 2010 y Bitdefender Security for Mail Servers tanto para Windows como para Unix. También se permite administrar Bitdefender Antivirus Scanner for Unices para equipos Linux y FreeBSD junto con Bitdefender Antivirus for Mac para equipos con Mac. La instalación predeterminada instala todos los aspectos menos el complemento server add-on. En caso de que queramos ese complemento, o bien podemos escoger una instalación típica y modificarla posteriormente, o escoger la instalación personalizada. Una vez descargado el kit de instalación de Bitdefender Management Server para la arquitectura que tenga el servidor, o bien 32 o 64 bits, a partir de que se ejecuta el instalador, nos pregunta por si queremos realizar la instalación típica o personalizada. A partir de que escogemos una de las dos, nos preguntará si nuestro servidor es único, primario o secundario. En caso de seleccionar servidor secundario, nos preguntará por la ubicación del primario previamente instalado. En el siguiente paso propone un rango de puertos 707X, el que termina en 1 será el puerto utilizado por la consola, el que termina en 2 será utilizado por el agente para enviar y recibir información de cualquier equipo hacia la consola y viceversa. El que termina en 3 será utilizado para comunicar el servidor primario con el secundario o secundarios y solo será necesario abrirlo en la ubicación donde esté el primario. También mostrará el puerto terminado en 4, que es el puerto utilizado por el Bitdefender Update Server para publicar las actualizaciones locales. En el siguiente paso propone la instalación de un Microsoft SQL Server 2005 Express en caso de que ese servidor no tenga un motor SQL funcionando, y también propone la segunda opción para aprovechar un SQL sea 2005 o 2008 existente en ese servidor o en otro. En caso de escoger la segunda opción, nos propone un nombre de instancia BDMS, iniciales de Bitdefender Management Server, la base de datos se llama EM3 y nos preguntará por la contraseña del usuario SA, System Administrator, el usuario que tiene más privilegios en SQL.
Finalmente, aparte de los productos mencionados anteriormente, se preocupará por detectar la existencia del NetFramework 2.0 de Microsoft. En caso de no encontrarlo, lo va a añadir junto con Windows Installer 3.1. Por lo que el administrador solo se debería preocupar por los requisitos a nivel de memoria, procesador, espacio libre en disco, versión de sistema operativo y Service Pack compatibles. En la selección de componentes podemos escoger Bitdefender Management Server, la base de datos en SQL es opcional y el complemento para servidores Windows Server Add-on también. Por otra parte tenemos la consola de administración y el Bitdefender Update Server. Si por ejemplo la instalación es de un servidor secundario y ya existe un Bitdefender Update Server corriendo, podemos desmarcar esa opción. Y si por ejemplo queremos instalar únicamente la interfaz, la consola en MMC, para conectar posteriormente con un servidor existente, marcaríamos únicamente la consola de administración. Las carpetas de instalación se ubican en archivos de programa, Bitdefender, Bitdefender Management Server, según qué archivos están en archivos comunes Bitdefender, y los datos y archivos importantes en XML para el perfil se ubican en All Users, Application Data, Bitdefender Enterprise 3. Servidores único, primario y secundario. Un servidor único administra solamente clientes. Un primario únicamente administra servidores secundarios. En caso de que en la ubicación del primario existan clientes, será necesaria la instalación de otro servidor secundario. El servidor secundario realmente es como un servidor único. La ventaja es que puede ser administrado desde un primario. El archivo de configuración server.xml se ubica en cualquier Bitdefender Management Server, sea único, secundario o primario. La ubicación está dentro de la carpeta de configuración Enterprise 3, carpeta Server. En estos ejemplos vemos que un servidor único tiene el valor 0 en master y en slave, el servidor secundario tiene el valor 1 en slave y en IP se debería especificar la dirección IP del servidor primario y el servidor primario tiene el valor 1 en master. Los puertos de comunicación especificados por defecto son 7073, puerto utilizado para la comunicación entre un servidor primario y servidores secundarios. Únicamente sería necesario abrirlo en la ubicación del servidor primario. El puerto 7072 es el que utiliza el agente para comunicarse con el Bitdefender Management Server y viceversa. Todos los equipos de servidores administrados trabajarán con este puerto para poder llegar a la consola. El puerto de la consola es el 7071. Realmente no es necesario abrirlo porque la conexión se hace en localhost. Finalmente, el puerto 7074 es el que por defecto es utilizado por el Bitdefender Update Server para publicar las actualizaciones en local. En el archivo server.xml podemos especificar y modificar los puertos posteriormente. Este es un ejemplo de un server.xml en el que podemos ver más detalladamente lo mencionado anteriormente. Aquí tenemos el puerto 7072 utilizado por el agente, 7071 utilizado por la consola. Estamos viendo que es un servidor secundario, teniendo el valor 1 en slave y apunta al servidor primario ubicado en esta dirección IP, con el puerto 7073. Este puerto es utilizado para productos anteriores y finalmente vemos el host name, la dirección IP o nombre de este Bitdefender Management Server secundario. Por otra parte, tenemos un ejemplo del archivo agent.xml, que es el que utiliza el agente para comunicarse con la consola. Este archivo viene asociado a un servicio llamado Bitdefender Management Agent y a un proceso llamado bdemagent.exe. En este archivo observamos que el agente de este equipo cliente apunta a esta dirección IP con el puerto 7072. Debemos mencionar el identificador único. Este identificador
hará que el equipo no pueda tener duplicados. En caso de incidencias o configuraciones para clonar equipos o imágenes, será un valor que deberemos dejar en blanco para que la clonación se haga correctamente. En la configuración de la base de datos tenemos dos opciones: instalar el Microsoft SQL Server 2005 Express, que viene incluido en el paquete, o utilizar una base de datos existente, ya sea con SQL 2005 o 2008. Software de terceros. Aparte del Bitdefender Management Server, el paquete incluirá el SQL Server Express 2005 y el NetFramework 2.0. En caso de que el servidor no lo tenga instalado, el propio instalador detectará e instalará el NetFramework. En caso de que el servidor no tenga el Windows Installer 3.1, también lo instalará automáticamente. Los servicios que crea son Bitdefender Management Server, el servicio madre principal para el producto, y en caso de que se instale el Bitdefender Update Server, creará el servicio Bitdefender Update Server versión 2. Las carpetas de instalación son archivos de programa, Bitdefender, Bitdefender Management Server, archivos de programa, archivos comunes Bitdefender, y Documents and Settings, All Users, Application Data, Bitdefender Enterprise 3. El Bitdefender Update Server se ubicará en archivos comunes. También instala un controlador NDIS, los servicios de SQL y elementos iniciales, y crea accesos directos para Bitdefender Management Console, Bitdefender Update Server y herramienta de implementación de Bitdefender en menú inicio. Hay dos archivos de restauración, tanto para datos, configuración MMC y base de datos, en extensión PCK. Resolución de problemas. En caso de tener alguna incidencia relacionada con Windows Installer, este artículo de la base de conocimiento ayudará a generar un modo diagnóstico para poder investigar el error que muestre. También tenemos a la disposición del usuario la herramienta de soporte de Bitdefender, tanto para Bitdefender Management Server como para las soluciones Bitdefender Security for Windows Servers. Reparación, modificación y desinstalación. En caso de hacer una reparación, se van a eliminar archivos y controladores y se va a hacer una reconstrucción completa de la base de datos. Es recomendado realizar una copia de seguridad global y de políticas antes de realizar una reparación. En caso de hacer una modificación o edición, podemos añadir o quitar los complementos mencionados anteriormente. La desinstalación va a eliminar todos los componentes de Bitdefender Management Server, incluida la base de datos BDMS. Bitdefender Update Server incluye el servicio mencionado anteriormente y la interfaz vía web. La contraseña predeterminada es admin y el puerto utilizado es el 7074. Centrándonos ya en las características de Bitdefender Management Server, vamos a mencionar los 12 puntos más importantes, comenzando por iniciar sesión. En la consola de administración de Bitdefender, en MMC, debemos especificar la dirección IP del servidor de administración. Normalmente viene introducido la dirección del localhost 127.0.0.1. También podemos especificar la dirección IP o el nombre reales. De todos modos, no es una acción recomendada porque el localhost garantiza una mayor velocidad. El puerto será el 7071 en caso de escoger el predeterminado. El nombre de usuario siempre es administrador o administrator y la contraseña por defecto es admin en minúsculas. Dirección IP del localhost, puerto 7071, usuario administrator o administrador y contraseña, en este caso cambiada. Inicialmente, en la parte central nos va a cargar el dashboard o centro de control en el que veremos alertas rápidamente y resumiendo los aspectos más importantes y críticos de la organización, como por ejemplo estado de las actualizaciones, equipos offline, progreso de las políticas, incidencias de instalación o implementación, estado del registro,
En cuanto a malware, podemos ver las amenazas más activas, en este caso de los últimos 30 días, equipos más infectados, tendencia y evolución de las amenazas, números de spam, phishing y eventos antivirus. En la parte izquierda tenemos el nombre del equipo, en este caso SL1, y entre corchetes el tipo de servidor. Se trata de un servidor secundario. Las ventanas del dashboard pueden ser ordenadas al gusto del administrador. También pueden ser ocultadas, marcando esta opción, o bien en el apartado de configuración pueden ser desmarcadas. En caso de que se habilite las alertas por correo electrónico, también podemos marcar o desmarcar lo que queremos recibir periódicamente. En la parte superior del dashboard tenemos la página web del producto, enlace de compra, enlace a la base de conocimiento de Bitdefender, ayuda en formato de ayuda de Windows y, sobre todo e importante, el acerca de, en el que podemos ver la versión interna del producto. En este caso la más reciente es la versión 3.5.0. La contraseña de los usuarios de SQL puede cambiarse periódicamente debido a las políticas de seguridad. Para hacerlo deberemos acceder al apartado de herramientas, cambiar contraseña de conexión SQL. Apartado de herramientas, cambiar la contraseña de conexión SQL, especificando la nueva contraseña cambiada previamente en el propio motor del SQL. En el directorio de equipos tenemos tres apartados. Los equipos no administrados, cualquier dispositivo detectado por el controlador Bitdefender NDIS, junto con los protocolos ARP y difusión UDP, respondiendo a ping. Equipos administrados, cualquier equipo que tenga el agente de administración de Bitdefender instalado pasa automáticamente a ser un equipo administrado. Estos equipos pueden organizarse en grupos y subgrupos. Finalmente, los equipos excluidos son equipos no administrados que, para que la consola no los tenga más en cuenta, se excluyen. Por ejemplo, routers, servidores de impresión u otros dispositivos. Si expandimos el directorio de equipos, podremos ver los equipos no administrados, todos los dispositivos detectados por el controlador NDIS y, por ejemplo, podremos escoger un grupo de equipos aprovechando las teclas Control y Shift y directamente excluirlos. A partir de ahí, esos equipos habrán pasado a los equipos excluidos junto con el resto de equipos excluidos previamente. Dentro de equipos no administrados tenemos el grupo por defecto sin grupo y los que se crean posteriormente. En este caso tenemos creado un grupo clientes que almacena dos equipos con Bitdefender Business Client y un grupo servidores en el que tenemos dos servidores protegidos por Bitdefender Security for File Servers y Bitdefender Security for Exchange. Para ver más detalles, al hacer doble clic en un equipo con Bitdefender Business Client, veremos detalles almacenados por el producto en la pestaña, en este caso de Bitdefender Business Client, resumiendo pues que es un usuario restringido y, entre otras cosas, pues la configuración de cada módulo, en este caso el módulo antivirus, sin necesidad de que el administrador se desplace. En el apartado del agente vemos el nombre completo de DNS, el puerto que utiliza el agente, el grupo al que pertenece el equipo y una breve descripción de CPU, memoria y sistema operativo. En el caso de un servidor vemos información relacionada con el agente y también pestaña de Bitdefender Security for File Servers con detalles de eventos y, en este caso, también de Bitdefender Security for Exchange. En cuanto al menú contextual, tenemos varias opciones. Por ejemplo, una desinstalación rápida de la solución, cortar, pegar, eliminar el equipo y también asignación de políticas y tareas de red desde aquí. Lo mismo para un grupo, pudiendo realizar las mismas tareas y también una exportación a modo de texto y una creación de un subgrupo. Existen 4 métodos de implementación para el agente. El primero, el constructor de red, aprovecha la integración con Active Directory, instala el agente y también permite realizar un ping a un rango IP. La implementación rápida o de menú contextual desde el apartado Equipos no administrados, seleccionando un equipo o equipos con el botón secundario del mouse y escogiendo implementar en este equipo. La implementación automática
creará reglas de despliegue automáticamente, filtrando por IP separadas por punto y coma o rangos, y también permite la instalación automática para Bitdefender Business Client. Como última opción y la más completa, la herramienta de implementación, un asistente con muchas más opciones que permite instalar tanto el agente como Bitdefender Business Client como soluciones para servidores Windows. Tiene dos opciones: instalación automática, centralizada o desatendida, más recomendada para grupos de trabajo o equipos que están en otra ubicación. Implementación con el botón derecho del mouse, marcando la opción implementar en este equipo. Aparecerá la misma ventana que utiliza la herramienta de implementación y el constructor de red, en la que tenemos varias opciones. En opciones generales podemos especificar si el usuario puede ver o no una ventana advirtiendo de la instalación de un producto Bitdefender y advirtiendo de la finalización de la instalación. También podemos escoger si mostrar la interfaz, es decir, la barra de progreso de izquierda a derecha. En caso de dejar esta opción desmarcada y la segunda marcada, se realizará una instalación silenciosa, sin que el usuario pueda ver ningún detalle. Realizar un ping previo antes de implementar. El reintento es una opción interesante en caso de que haya equipos que no estén online o que no estén físicamente en la oficina, pudiendo especificar un reintento cada X tiempo, por ejemplo cada 15 minutos, horas o días. También pudiendo escoger todos los días a una hora en concreto. Finalmente, la opción de cancelación, después de, en este caso, 5 intentos, detendrá la implementación automática, o también en una fecha y hora específica. En las opciones de reinicio podemos especificar que no reinicie el equipo tras la instalación, pregunte al usuario o reiniciar después de los segundos especificados. En el apartado de Management Server aparece automáticamente la dirección IP de, en este caso, SL1, pudiendo cambiarla o poner una alternativa o un nombre. El segundo método es el constructor de red, en el que tenemos la lista de equipos no administrados, pudiendo seleccionar uno o varios y arrastrándolo al grupo destino previamente creado. También se puede especificar y realizar un ping a un rango IP, por si hubiera una subred que no se listará de manera predeterminada, y también tenemos integración en este caso con Active Directory. Tenemos aquí un dominio local en el que podemos listar y mover el grupo computers, equipos uno a uno y también unidades organizativas. La ventaja del constructor de red es que, aparte de implementar el agente de administración, puede importar la configuración de Active Directory y mover los equipos a un grupo destino. La tercera opción sería la implementación automática, en el que podemos activar la opción especificar un grupo destino y, en este caso, como primera opción, únicamente lo implementará en los equipos añadidos manualmente, direcciones IP o nombres separados por punto y coma o un rango IP. En caso de seleccionar la segunda opción, lo va a implementar automáticamente para todos los equipos y dispositivos de la red. Es una opción un poco arriesgada, por lo que recomendamos tomar precauciones o estar seguros antes de aplicarla. También podemos marcar la opción de Bitdefender Business Client para que, aparte de instalar el agente, también instale la solución antivirus, y también una opción distinta para los equipos sin VPN, especificando las direcciones IP públicas. Finalmente, la última opción es la herramienta de implementación, el asistente similar al de las versiones anteriores de productos corporativos, en el que tenemos dos opciones: instalación automática o instalación desatendida. El único punto que cambia es el final. Si escogemos, por ejemplo, instalación automática, podemos marcar el Bitdefender Management Agent y escoger o bien instalar, reparar o desinstalar. Como se puede ver, tiene más opciones disponibles. Especificaremos el nombre o la dirección IP de este Management Server, en este caso SL1. El puerto ya nos lo aprovecha, el del agente, y las opciones mencionadas anteriormente de reinicio.
Como opción nueva tenemos la detección automática de arquitectura del sistema operativo destino. Si están marcadas estas dos opciones, en caso de detectar un equipo con un sistema operativo 64 bits, instalará la solución adecuada. Como último paso, escogeremos los grupos, dominios o equipos objetivo para implementar en este caso el agente. Si escogemos Bitdefender Business Client, tenemos otras opciones. Podemos activar o desactivar según qué módulos antes de que el producto se instale para dejarlo ya establecido, cambiar ubicación de actualizaciones y proteger el producto por contraseña, entre otras funciones. Una opción interesante es analizar el equipo en busca de virus antes de instalar el producto, sobre todo para malware de nueva generación que pueda bloquear la instalación de producto Bitdefender. Si escogemos el Bitdefender Security for Windows Servers, podemos realizar una instalación, por ejemplo, del Bitdefender Security for File Servers y también el de SharePoint. Pueden combinarse todos sin ningún problema, en función del tipo de funciones que haga el servidor. También tenemos disponible la opción de analizar el equipo en busca de virus antes de instalar el producto. En caso de escoger una instalación desatendida, el único punto que cambiará es el último. Por ejemplo, si escogemos Bitdefender Business Client, nos preguntará dónde queremos guardar el archivo ejecutable y lo tendremos que copiar y ejecutar en local en la máquina destino. Como herramientas disponibles tenemos el administrador de credenciales, útil para especificar el usuario con más privilegios en el dominio, y la contraseña, de modo que cuando realice una implementación centralizada utilizará esas credenciales para poder entrar en los equipos destino. Y la opción de ver estado de implementación, donde se pueden ver los resultados finalizados o también las implementaciones que se están realizando en este momento. Aquí vemos el administrador de credenciales, en el que podemos especificar un usuario o usuarios, contraseña y dominio para tener los máximos privilegios de cara a la implementación automática, y la opción de ver estado de la implementación, en el que podemos ver opciones operaciones ya finalizadas, se pueden ocultar, o operaciones que se están realizando en este momento. Siguiendo con el menú herramientas, debemos mencionar la opción de la configuración del correo electrónico, también comentada anteriormente en el dashboard. En esta opción se puede especificar una dirección de correo en caso de que tenga configuración SMTP autenticación, y un intervalo por defecto cada 24 horas. También podemos limitar el peso del correo por defecto a 4096 K. Otras dos herramientas importantes son las herramientas de importación y exportación de políticas o de copia y restauración de la configuración, incluyendo políticas. Estas utilidades son importantes cuando realizamos una migración a una versión superior de Bitdefender Management Server o cualquier modificación y reparación de la configuración. Para validar la instalación del agente, deberemos comprobar que existe el servicio Bitdefender Management Agent, el archivo de configuración agent.xml, el archivo bdmagent.dbg para todos los mensajes de depuración y la existencia de las carpetas de instalación mencionadas anteriormente. De cara a la instalación de Bitdefender Business Client, debemos mencionar que cuando se asigna una política de este mismo producto a un equipo que no tiene el Bitdefender Business Client instalado, instalará el producto automáticamente. Si el producto está instalado, aplicará la política. En lo que es la herramienta de implementación, podemos realizar una simulación de instalación personalizada especificando los módulos, lo hemos visto en la anterior presentación, y escoger ubicaciones y filtrando por arquitectura. A partir de que Bitdefender Business Client sea instalado, deberemos ver los servicios Bitdefender Communicator, servicio de actualización de Bitdefender, Bitdefender Threat Scanner y el más importante, Bitdefender Virus Shield, vsserv.exe, el servicio y proceso madre del producto. Las carpetas de instalación en este caso son las mismas, pero cambiando la de archivos de programa Bitdefender por Bitdefender 2008. También aparecerá el archivo product.xml. De cara a desinstalar el cliente y el agente, el orden correcto es primero desinstalar el Bitdefender Business Client y después desinstalar el agente. De ese modo liberará una licencia en el registro.
Se puede realizar con el botón derecho en el cliente administrado, opción desinstalar Bitdefender Business Client o desde la herramienta de implementación, tanto opción automática como desatendida. Por defecto, Bitdefender Business Client muestra la vista básica resumiendo el estado del residente o protección en tiempo real, el estado del cortafuego previamente por precaución desactivado y el estado de la actualización. El usuario puede forzar una actualización hacia donde lo tenga asignado por política, ya sea hacia Internet o hacia un Bitdefender Update Server, realizar un análisis bajo demanda en el momento que lo desee y realizar una copia de seguridad local encriptada de datos, opciones que se pueden también deshabilitar desde políticas. La ventaja del modo restringido es que si accedemos a la vista avanzada, el usuario no puede desactivar ningún módulo ni cambiar la configuración. Lo que permite esta restricción es que el administrador haga toda la configuración y restricciones directamente por políticas. Los procesos que utiliza Bitdefender Business Client son el BT Agent para lo que es interfaz, el Live SRV para actualización, el VSServe, ese proceso madre, y el XCOM Server también lo utiliza. Aprovechando que tenemos un equipo cliente, mencionar el proceso del agente, el Bitdefender Enterprise Manager Agent.exe. En lo que son servicios, tenemos el servicio del agente, Bitdefender Management Agent, el Bitdefender Threat Scanner para análisis bajo demanda de Business Client, servicio de actualización de Bitdefender y residente de Bitdefender, el más importante, el vsserve.exe. A partir de que el Bitdefender Business Client se cambia a modo con permisos, el usuario ya podrá activar o desactivar los módulos sin ningún problema y tener todos los privilegios sobre el producto. También debemos mencionar la existencia del icono en barra de tareas, icono en escritorio, icono en menú inicio y carpeta y el análisis manual de Bitdefender, opción interesante para cuando haya malware en el sistema que no permita acceder a modo normal. Se puede aprovechar esta herramienta para analizar en modo seguro. Sobre el módulo de políticas hablaremos sobre el mecanismo, la creación y la resolución de problemas. El mecanismo de políticas, a partir de que se crea una política desde el Bitdefender Management Server, es el siguiente. Se asigna a un cliente, grupo, servidor o incluso usuario de dominio local. El servidor almacena la política hasta que el agente sincroniza, por defecto cada 5 minutos. El agente sincroniza y obtiene la política del servidor. La política se almacena en el equipo o equipos destino. El agente envía la política al producto. El producto la recibe y la ejecuta, generando la respuesta y enviándola de nuevo al agente. El agente recibe la respuesta y la almacena hasta la siguiente sincronización, pasados de nuevo 5 minutos. Como último punto, el servidor recibe la respuesta, la almacena y la muestra para el administrador. De categorías de políticas tenemos por defecto las plantillas de Bitdefender Management Server y las plantillas de Bitdefender Business Client. En caso de instalar el complemento Server Add-on, tendremos las políticas para el resto de productos para servidores. Tanto el módulo políticas como auditoría, tarea de red e informes comparten la misma interfaz intuitiva: selección de política, definición de configuración, selección de equipos, grupos o usuarios objetivo y programación de la política. Si creamos una nueva política, podemos escoger el tipo de producto o directamente verlos todos. Entonces, para ver de qué manera trabaja este asistente, escogeremos Bitdefender Business Client y, por ejemplo, escogeremos una política de excepciones. A partir de que hemos escogido la política, vemos los detalles a configurar. Podemos activar o desactivar, en este caso, las excepciones de análisis, especificar rutas a excluir, también extensiones para que no sean analizadas ya sea en tiempo real o bajo demanda, y también excepciones para HTTP. A partir de que el administrador ha configurado este apartado como quiera, haremos clic en siguiente y veremos la opción de los equipos destino. Este punto es el mismo para cualquier política, tarea de red, informe o auditoría. Tenemos las siguientes opciones: equipos de la red. Podemos escoger un equipo, otro, los que queramos. También podemos filtrar y aplicar para todo un grupo, para todos los equipos administrados.
y también para usuarios, ya sean de dominio, por ejemplo el usuario administrador, u otros, el usuario user, usuarios locales, y también si queremos prescindir de los grupos, marcando esta opción, podremos ver un equipo tras otro. Si marcamos, por ejemplo, BBC1, pasaremos al siguiente y último punto, que es el de la programación. También es exactamente la misma opción para cualquier de los 4 módulos mencionados anteriormente. Por defecto va a programar la política una vez, pero también podemos escoger una periodicidad. Por poner un ejemplo habitual, una política de actualización automática tiene sentido que esté programada, pues por ejemplo, cada 2 horas, y una política de análisis bajo demanda semanal podríamos especificarlo pues cada semana, incluso marcando una fecha, día y hora para que comience. En caso de que esta política necesite un tiempo de vida, marcamos la segunda opción para que finalice la ejecución automática. A partir de aquí guardamos la política y nos habrá pasado a políticas existentes, mostrando nombre, descripción, opciones que se pueden cambiar, ejecutado de momento en 0 de un cliente y esperando a que la gente sincronice. Podemos desactivar la política, ver la configuración, editarla de nuevo para hacer cualquier cambio, cambiar nombre y descripción o eliminarla definitivamente. Cuando hacemos doble clic a una política, veremos que es para BBC1, que de momento está incompleta porque está esperando el agente de sincronización. Tenemos un ejemplo de 3 políticas ya ejecutadas en 2 clientes, las 3 de Bitdefender Security for File Servers. Podemos hacerle doble clic, por ejemplo, a una política de configuración de la actualización. Vemos que se aplicó de manera completa en los 2 equipos y podemos hacer clic en uno de ellos para ver los detalles aplicados. Existen 2 políticas de Bitdefender Management Server relacionadas con el agente. Configuración del agente permite especificar un intervalo de sincronización del agente con el servidor. Por defecto es cada 5 minutos, pero podemos especificar, por ejemplo, pues para el grupo administración una sincronización de 5 minutos y para el grupo gerencia una sincronización de 1 hora. No hay ningún problema. La segunda política es la de conexión del agente, en la que podemos especificar una nueva dirección IP y puerto útil para cuando decidamos cambiar de Bitdefender Management Server, instalaremos el nuevo y desde el antiguo cambiaremos la IP y el puerto, de modo que los equipos desaparecerán del Management Server antiguo y aparecerán en el nuevo. La mejor opción para realizar un cambio de servidor de manera organizada, junto con la exportación de políticas y copia de seguridad. En cuanto a Bitdefender Business Client, tenemos una política para cada módulo más otras complementarias. La de configuración avanzada permite configurar opciones generales de visualización, excepciones y establecer contraseña administrativa. Configuración anti-spam para el módulo anti-spam, compatible con los clientes de correo electrónico habituales. Configuración de antivirus, todos los apartados del módulo antivirus. Análisis de dispositivo, permitiendo realizar una restricción o bloqueo para que cuando se conecte un dispositivo externo, por ejemplo USB, sea analizado. La política de exclusiones, que hemos visto anteriormente, para realizar una excepción en tiempo real o bajo demanda para rutas, carpetas o extensiones. Política de configuración del cortafuego, para especificar un nivel de confianza para el módulo cortafuego. Tenemos que mencionar que este módulo por defecto está desactivado para evitar choques con otros. Opciones de privacidad, para configurar el control de privacidad, anti-phishing, control de registro, control de identidad junto con cookies y scripts. Política de análisis bajo demanda, para realizar de manera programada un análisis profundo, completo, rápido o personalizado. Seleccionar los módulos activos principales, lo que permite es, en caso de trabajar, por ejemplo, con un control de contenido perimetral, un cortafuego perimetral y un anti-spam perimetral, no tiene mucho sentido que los módulos similares que tiene Bitdefender Business Client estén activados. En ese modo tenemos 2 opciones: desactivar el módulo, pero siguiéndose mostrando en la interfaz, o directamente con acceso a esta política desmarcar el módulo para que quede deshabilitado y el usuario tampoco lo pueda ver, garantizando un mayor rendimiento. Las 2 políticas de actualización. Primero la de solicitud de actualización, actualizar el producto una vez de manera rápida, y la de actualización programada, en la que podemos especificar una ubicación y una periodicidad.
Finalmente tenemos la política de control de usuario, en el que podemos hacer restricciones y bloqueos de cara a web, aplicaciones, palabras clave y un control del tiempo de la navegación. El objetivo de la política, como hemos visto anteriormente, puede ser un equipo de la red, ya existente en equipos administrado, usuario o grupo, también de Active Directory o locales. La programación permite ejecutarla una vez o de manera programada. Las acciones que podemos realizar en una política ya creada son activar o desactivar la política, ver la configuración, editar la configuración para realizar cambios y más opciones que sería como realizar un doble clic. El mecanismo de la política de cara a la resolución de incidencias es que comprueba el estado de la sincronización del agente dentro de equipos administrados, comprobar si el agente recibe la política, esto ya es más avanzado, pero aquí tendríamos la ruta donde están los archivos generados temporales que almacenan si la política ha llegado o no, y comprobar si en este caso pues un Bitdefender Business Client ha recibido la política. De cara a incidencias técnicas es interesante realizar estas comprobaciones previas. Vamos a repasar por encima las políticas utilizadas por el Bitdefender Management Server relacionadas con el agente. Primero tenemos la de conexión del agente de administración, en la que podemos especificar una nueva dirección IP y un nuevo puerto del servidor. Y la segunda sería la configuración del agente, en el que tenemos una serie de opciones recomendadas en función de la magnitud de la red pequeña 5 minutos, red media 10 minutos, red grande 2 horas o de manera personalizada. También especificando otra frecuencia para los equipos en VPN en caso de que los hubiera. En cuanto a las soluciones, por ejemplo, para servidores Windows, Bitdefender Security for File Servers, pues tenemos opciones de configuración de antivirus, excepciones, configuración general, análisis programado, obtener la configuración, muy interesante, sobre todo para servidores delicados, realizar una actualización de producto y revertir esa actualización de producto. Así como por defecto Bitdefender Business Client, al ser un producto cliente, tiene dos tipos de actualizaciones, las de firmas de virus, que hay novedades cada hora, y las de producto, que son cambios en el core. Para el file server, las actualizaciones de producto siempre tienen que ser verificadas por el administrador, porque en caso de haber cualquier incidencia provocada por una actualización nueva, se pueda testear primero o incluso, pues si se aplica y se detecta, revertirla. ¿De acuerdo? Una de las políticas de Bitdefender Business Client, la de actualización programada, permite escoger si queremos actualizar solo firmas o también firmas y producto. En grandes corporaciones, en caso de que exista un entorno de testeo o un entorno exactamente idéntico, recomendamos especificar solamente firmas en el entorno de producción. Si accedemos al apartado de Bitdefender Business Client, podemos ver la política de configuración de la actualización, especificando las rutas, y esta es la opción de producto y firmas, solo producto o solo firmas. ¿De acuerdo? Lo dejaríamos de manera recomendada en solo firmas. En caso de escoger producto y firmas, si hay alguna actualización de producto que requiera reinicio, marcando esta opción, no lo va a preguntar, va a esperar a que el usuario apague el equipo o lo reinicie. A partir de que se configura el Bitdefender Update Server y lo tenemos corriendo, lo habitual es especificar aquí el nombre o la IP, por ejemplo SL1, junto con el 2 puntos y el puerto, que normalmente es 7074, el que utiliza el Bitdefender Update Server. Teniendo en cuenta que el Bitdefender Update Server se puede descargar e instalar de manera desatendida, podríamos tener pues varios servidores de actualización de cara a tolerancia a fallos. Eso ya depende de lo que el administrador decida. Podemos especificar la primera ubicación hacia un Bitdefender Update Server y la segunda hacia otro, o en caso de que sean equipos móviles, portátiles, por ejemplo, primera Update Server, segunda la que viene por defecto, upgrade.bitdefender.com, para que en caso de que estén fuera de la oficina y no haya ningún método que permita llegar, puedan salir hacia Internet, permitiendo la actualización de Bitdefender Business Client. Otras de las políticas interesantes son las de analizar dispositivo, en el que podemos especificar el tipo de dispositivo, que le pida o no al usuario permiso para analizarlo, especificar el tipo de análisis y la restricción,
las acciones a realizar al encontrar un archivo infectado y si queremos que ejecute la tarea en prioridad baja para que no consuma en exceso CPU y enviar los archivos sospechosos de manera anónima a los laboratorios de Bitdefender. La política de configuración de anti-spam permite activar o desactivar el módulo, especificar una agresividad por defecto de moderado a agresivo y modificar la configuración. Las opciones que vienen desactivadas por defecto es añadir automáticamente a la lista de spammers y bloquear los caracteres asiáticos y cirílicos. En función de la manera que tenga de trabajar y los contactos que tenga la empresa, esas opciones será mejor que estén desactivadas. En la configuración de antivirus podemos especificar si queremos el módulo activado, si tenemos el nivel de protección moderado o el agresivo o uno personalizado, y a partir de ahí pues configurar las opciones al gusto del administrador. Por ejemplo, escogiendo no quiero analizar unidades de red, las acciones a realizar de las que proponemos, por defecto desinfectar primero y después mover a cuarentena, nosotros es la que recomendamos, activar o no el análisis del tráfico HTTP en tiempo real y mostrar o no advertencias al usuario al encontrar un virus. En caso de que no se quieran alertas, desmarcaríamos esta opción y solamente el administrador desde la consola vería las infecciones y aplicaría acciones. Tenemos aquí la configuración de la cuarentena y la configuración del análisis de comportamiento, donde tenemos el nuevo Active Control, pudiendo habilitarlo, y lo que es la detección de intrusiones, dejándolos activados con un nivel de protección. Si detecta malware potencial, que pregunte, que permita o que bloquee, y también podemos especificar solamente los activas en modo detección. También con sus respectivas exclusiones. En caso de que haya, por ejemplo, alguna aplicación de gestión, algún ERP o programa pues más antiguo rudimentario, podemos excluirlo para que el Active Control no lo interprete como malicioso. En las políticas de actualización tenemos que mencionar la de configuración de actualización y la de petición de actualización. La diferencia es que una puede ser programada y la otra no. En la configuración del cortafuego tenemos la posibilidad de activar el módulo, bloquear todo el tráfico para dejar el equipo aislado. Lógicamente no contempla a nuestro agente ni los servicios esenciales de red. Podemos marcar la opción de utilizar el perfil genérico para todas las redes, interesante para mantener las aplicaciones permitidas y bloqueadas sin hacer una distinción por adaptador. Útil, por ejemplo, si tenemos un portátil que trabaja con cable de red y con Wi-Fi de manera habitual, va cambiando. Lo que va a hacer si marcamos esta opción es que las aplicaciones permitidas o bloqueadas van a ser las mismas, tanto si trabaja con Ethernet como si trabaja con Wi-Fi. En caso de no marcarla, cada adaptador o cada nueva red, por ejemplo la de la oficina o la de casa, tendrá su propio perfil y sus reglas distintas. En la configuración del perfil tenemos una opción de activar notificaciones Wi-Fi, comprobar la integridad de los procesos, sería para poner el cortafuego en un modo más intensivo, de modo que cada vez que detectara un proceso, aunque estuviera permitido, lo volvería a comprobar para evitar, por ejemplo, rootkits, ignorar los procesos firmados, los que ya son de confianza, y una serie de checkbox muy interesantes para el administrador. Para más información sobre los checkbox pueden consultar la guía completa de Bitdefender Management Server. Tenemos las reglas esenciales, donde tendríamos pues LDAP, Kerberos, DNS, entre otros, reglas de conexión a escritorio remoto entrante o saliente, reglas para Samba, VPN, conexión compartida a Internet, reglas opcionales, reglas de navegadores estándares o por defecto y reglas de clientes de correo electrónico. Como se puede ver, las opciones más importantes y utilizadas en empresas se pueden permitir directamente con estos checkbox. En caso de que haya alguna aplicación puerto más específico que deba permitirse manualmente, accederemos a esta opción y editaremos o añadiremos una regla para ese proceso. Pueden especificar pues la ruta del ejecutable o no, directamente pudiendo poner el protocolo que utiliza, direcciones, host, origen y destino y la acción final, permitir o bloquear. Como última opción en el cortafuego, en el apartado otras opciones, tenemos la respuesta final. Si es detectada una aplicación
lo que va a hacer el cortafuego es verificar que está en estas reglas automáticas de checkbox. En caso de que esté, la dejará pasar. En caso de que no esté, verificará si existen las reglas añadidas manualmente, y en caso de que tampoco esté aquí, este es el punto donde podemos decirle qué es lo que va a hacer: forzar sí, forzar no, preguntarle al usuario, y las opciones según nuestro criterio más interesantes. Primero va a mirar en nuestra base de datos de archivos conocidos o lista blanca. Si es una aplicación de confianza, la va a permitir, y si no lo es, forzará el no o bien preguntará al usuario. Siguiendo con las políticas, tenemos la política de control de privacidad, en el que podemos especificar un nivel de protección, verificar si queremos trabajar con el anti-phishing activado o también mostrar la barra en el navegador, el control de registro para monitorizar y advertir cualquier aplicación que intente modificar el registro de Windows. Tenemos también a disposición del usuario y del administrador un control de identidad, en el que puede añadir reglas de todo tipo, por ejemplo, pues número de tarjeta de crédito, correo, PIN, contraseña, teléfono, poner los datos a proteger, y a partir de ahí pues filtrará en caso de que se seleccione por HTTP y SMTP, de modo que únicamente las páginas web o aplicaciones que estén dentro de las excepciones podrán utilizar esos datos. Realmente es muy interesante aprovechando este módulo. Tenemos también el control de cookies con sus excepciones y el control de scripts, algo ya más restrictivo a nivel de navegación, y las alertas que se muestren para cada control mencionado anteriormente. O bien preguntarle al usuario, o forzar no, o forzar sí. Tenemos también la política de control de usuario, utilizada sobre todo en según qué pymes y pequeñas empresas, en el que podemos especificar directamente un bloqueo del acceso web, es decir, únicamente HTTP y HTTPS. Lo que permitiría esto es, teniendo en cuenta que es una política y puede aplicarse en un equipo, grupo o usuario, podemos especificar pues la gente, por ejemplo, del departamento de administración, pues 3 personas que no puedan navegar, o directamente aplicarlo para toda la empresa. Está claro que hay soluciones perimetrales que permiten hacerlo desde arriba, pero bien, si no existiera esa solución, puede aprovechar este módulo de Bitdefender Business Client para aplicar el bloqueo o restricción. También tenemos la posibilidad, dentro del control web, de bloquear una serie de páginas web con sus excepciones. ¿Qué significa? Que si yo añado aquí bitdefender.es, a partir de ahí este dominio y todos los alias, subdominios y información que aparezca posteriormente será bloqueada. Podemos añadir una excepción, por ejemplo, para bitdefender.es/formación, y este será el único punto que estará permitido. El resto de bitdefender.es estará bloqueado. Tenemos esta opción, o bien la opción de permitir únicamente las páginas de la lista. También interesante para añadir pues el CRM, ERP, correo web o aplicaciones varias. Esto puede ser interesante sustituyendo al bloqueo de acceso web, es decir, se habrá un bloqueo de acceso web total menos para las páginas permitidas en esta lista. También tenemos un control de aplicaciones en el que, especificando la ruta de la aplicación a bloquear, a partir de ahí, cuando el usuario la ejecute, verá una ventana central pequeñita diciendo que el control de aplicaciones de Bitdefender Business Client la ha bloqueado. Por ejemplo, pues si especificamos la ruta del bloc de notas, podremos bloquear el acceso a esa aplicación. Tenemos también el control de palabras clave, en el que se puede filtrar por HTTP, POP3 o ambos, y pudiendo añadir pues palabras, por ejemplo, como violencia, pornografía, ocio, juegos, redes sociales. Todo lo que se añade aquí, si filtramos por HTTP, al realizar una búsqueda en algún buscador o formulario web, la siguiente ventana que va a ver el usuario será un bloqueo del control de palabras clave, una alerta que aparecerá en el propio navegador. Lo mismo ocurrirá con el control web. Como última opción, tenemos la posibilidad, dentro del control de tiempo de navegación, de especificar un horario para que ese grupo, equipo o usuario pueda navegar. Si lo marcamos todos,
estará todo bloqueado. Entonces, si marcamos el lunes y martes de 9 a 10, solo podrá navegar en ese periodo. Tenemos la política de opciones avanzadas, donde podemos especificar si se muestran o no las noticias de Bitdefender, los pop-ups, si se cargue o no el icono de barra de tareas, la barra de actividad, envío anónimo de informes, configuración de los informes de virus, detección de epidemias de Bitdefender y protección por contraseña del Bitdefender Business Client. Opción interesante para aprovechar también el modo restringido y además una contraseña. De todos modos, en caso de que un usuario tenga los suficientes privilegios como para desinstalar Bitdefender Business Client, a partir de que el equipo se reinicie y la gente vuelva a sincronizar, tendrá una serie de políticas pendientes de aplicar. Cuando esas políticas intenten aplicarse y no detecten Bitdefender Business Client, lo volverán a instalar automáticamente. Para evitar esa acción, también se puede proteger el Bitdefender Business Client con una contraseña, de modo que el usuario, cuando intente desinstalarlo, le preguntará por la contraseña. Una combinación de estos dos puntos puede ser más segura para evitar desinstalaciones aleatorias. La política de análisis permite especificar un tipo de análisis desde el más exhaustivo, que sería el análisis en profundidad, completo, rápido o personalizado. Si por ejemplo escogemos un personalizado, podemos filtrar por tipo de malware a detectar, especificar pues todo el equipo, mis documentos o las rutas manualmente, las acciones del análisis, pudiendo decidir pues qué hacer al encontrar malware, y otras opciones. Por ejemplo, que se envíen automáticamente los archivos sospechosos al laboratorio de manera anónima, que se muestre o no la barra de progreso del análisis en movimiento, en barra de tareas, que se ejecute o no la tarea en prioridad baja para evitar un alto consumo de CPU y que el usuario pueda seguir trabajando, y también apagar el equipo cuando la política haya finalizado. Como última opción tenemos la política de seleccionar los principales módulos activos, en los que podemos desactivar directamente tanto el módulo como el propio módulo en la interfaz, todos los módulos menos el antivirus y la actualización. Lo que hemos comentado anteriormente. Si una empresa tiene un cortafuego perimetral y un anti-spam, no tiene sentido que estos módulos estén existentes en el Business Client. Si se desmarcan desde aquí, a partir de que se aplique la política, no aparecerán en la interfaz de Bitdefender Business Client. Dentro del apartado de herramientas de red tenemos tanto las tareas como el módulo auditoría. Dentro de las tareas tenemos 37 scripts que trabajan con la tecnología WMI de Microsoft, organizados en categorías. Trabaja de la misma manera que las políticas, con las opciones del asistente intuitivo. ¿De qué manera trabajan? El script.vbs se envía mediante el agente de administración en el equipo destino. El script se ejecuta en el equipo. A partir de que ha sido ejecutado, la respuesta se envía de vuelta al servidor. En el apartado tareas de red tenemos los 37 scripts WMI, entre los que se destacan la posibilidad de activar o desactivar el autorun para todos los medios, activar o desactivar el almacenamiento masivo USB, configurar actualización automática de Windows, apagar equipo, cerrar sesión, detener un proceso, ejecutar una aplicación, ya sea ubicada en el equipo destino o lanzándola desde el propio servidor, eliminar software. Hay varios scripts de listar, instalar actualizaciones de Windows, entre los que destacamos listar parches, listar servicios, listar usuarios existentes, listar software instalado, procesos en uso, reinicio del equipo o también sistema operativo. Tenemos ya una serie de scripts ejecutados para poder ver resultados. Por ejemplo, el script de procesos en uso muestra que se ha ejecutado en 4 equipos, y si seleccionamos pues por ejemplo PPC2, veremos pues en ese preciso momento el nombre, la IP y los procesos en ejecución, incluso pues con línea de comando para poder detectar la ubicación del archivo, lo que pesa el proceso, quién lo utiliza, incluso el PID. Si volvemos a las tareas, tenemos un script de conexión a escritorio remoto en el que únicamente nos dice que nos ha activado la conexión a escritorio remoto.
Como se puede ver, son tareas que pueden ayudar muchísimo al administrador para evitar desplazamientos y se permite aprovechar el propio Bitdefender Management Server para tenerlo todo listado y poderlo reportar en el módulo auditoría e informes. También tenemos el script de activar o desactivar el almacenamiento masivo USB, en el que nos dice que se ha desactivado. También el de listar software instalado, en el que podemos marcar, pues, por ejemplo, BBC1 y ver las aplicaciones que tiene instaladas, incluso algunas con línea de comando del desinstalador para aprovecharlo con otras herramientas, este MSI exec. Y la opción de ver opciones de instalación de programas instalados. Si marcamos esta opción, nos va a hacer un resumen de las aplicaciones que comparten esos 4 equipos, permitiendo ordenar por nombre de producto, versión, por si puede ser uno desinstalado. A día de hoy únicamente podrá ser desinstalada una aplicación que trabaje con Windows Installer, y por el número de clientes que lo tienen. Como se puede ver, nuestros productos son desinstalables, y si por ejemplo queremos desinstalar pues el NetFramework 4 Client, marcamos esta opción y veremos que lo tiene instalado pues SL1, BBC2 y BBC1 con sus direcciones IP y con el total de productos. Si marcamos que se desinstale en los 3 casos, podemos especificar que se fuerce un reinicio, que no reinicie o como la aplicación tenga establecido, y hacer clic en limpiar todo. Lo que va a hacer este script es enviar esa orden y esos programas van a ser desinstalados. Es una opción muy interesante, por ejemplo, para instalaciones nuevas, si se quiere prescindir pues, de un antivirus anterior, o para hacer automatizaciones, de modo que cuando un equipo tenga el agente instalado se le lance este script y se le desinstale pues, una aplicación. Son herramientas que pueden ser aprovechables siempre y cuando no haya otras de terceros pues, que lo hagan de la misma manera. También debemos mencionar en las tareas a nivel de creación el de ejecutar programa. Esta tarea permite 2 opciones. Quiero que ejecutes un programa ubicado en el equipo destino, poniendo la ruta, también admitiendo parámetros y directorio de destino, ejecutándola como el usuario actual o como el usuario sistema con todos los privilegios, y también pues para ambas arquitecturas. Esta es la primera opción. O la segunda, podemos explorar un archivo VBS, MSI, exe, BAT y lanzarlo de manera silenciosa hacia los equipos destino. Muchísimas aplicaciones que trabajan con Windows Installer pues tienen una serie de parámetros, -s, /silent, etc., que son facilitados por el fabricante. La ventaja es que al ser una tarea automatizable y que puede ser programada a un equipo, grupo o usuario, podemos aprovechar para automatizar la instalación de aplicaciones pues como Office, como por ejemplo 7-Zip, como por ejemplo Adobe Reader, para toda la red. De modo que a partir de que el agente se instale en el equipo, podemos orientar esta tarea junto con otras políticas a un grupo para que automáticamente se instale Bitdefender Business Client, se apliquen las políticas de configuración y además, pues por ejemplo, una tarea de listar software instalado y otra de ejecución de aplicación, haciendo una instalación silenciosa de los programas mencionados anteriormente. El objetivo de esta solución es automatizar al máximo para facilitar el trabajo al administrador. El segundo módulo disponible dentro de las herramientas de red es el módulo de auditoría. En la configuración de la auditoría de red podemos programar una recolección y un guardado de datos tanto para software como para hardware. La ventaja de la auditoría es que no requiere la instalación previa del Bitdefender Management Agent. El agente no es necesario, permitiendo únicamente listar, no interactuar, aspectos importantes de la red. Es un paso previo e inicial que recomendamos realizar para evitar posibles incidencias, por ejemplo, pues de choque de cortafuegos, de choque de residentes o de compatibilidad. Al crear un nuevo informe de auditoría podemos tener un resultado para informes instantáneos, informes de comparación, informes históricos ya con una serie de resultados comparativos o un informe personalizado. Antes que nada debemos acceder al módulo auditando y configurar la auditoría de red. Podemos filtrar pues, todo lo que se lista, destacando el software instalado, sistema operativo, placa base, revisiones, es decir, paquetes o parches de Windows Update, servicios, adaptadores de red.
Especificar una serie de equipos destino. Como se puede ver, no es necesario que sean equipos administrados, de ahí a que sea una opción interesante previa al despliegue de agentes, y a partir de ahí una ejecución programada, pues por ejemplo cada día a las 12. Guardamos esta configuración y ya tenemos el recolector configurado. También podemos configurar el archivador, es decir, todo el histórico que se va generando se guardará cada día, en este caso pues a la 1, y se dejarán de archivar datos o se van a separar cada 6 meses, eliminando la información de la base de datos o moviéndola a una ubicación incluso pues con contraseña. A partir de ahí vemos el resumen, sabiendo que el recolector ya se ha ejecutado, en este caso hoy a las 12, y el archivador también. A partir de ahí podemos acceder a la creación de un nuevo informe de auditoría de red y pues tenemos un abanico interesante, por ejemplo, pues destacando el histórico cuando ya ha pasado un tiempo, el de comparación, el personalizado o los que tenemos aquí desglosados. Por ejemplo, para poder ver un informe de estado de auditoría de procesador, hacemos clic aquí. Seguimos con el asistente idéntico a scripts WMI políticas, especificamos una fecha. Es interesante porque al haber histórico podemos consultar fechas anteriores, podemos ordenar los resultados, hay varios detalles, en este caso de procesador, especificar un nombre y pues los equipos de los que queremos sacar los resultados. Aquí podemos ver que tenemos tanto equipos administrados como no administrados, pudiéndolo marcar todo, y una ejecución pues también programable y enviable por correo electrónico. En este caso lo ejecutaremos una vez y finalizaremos. Lo que va a ocurrir ahora es que el informe se va a cargar directamente en el navegador predeterminado, pudiendo ser exportado a HTML o también a formato PDF. Aquí tenemos los resultados, en este caso pues del informe de estado del procesador de 2 equipos, únicamente los que llegaron a ser identificados por el recolector en ese momento, y pudiendo pues listar los detalles del procesador, fabricante, descripción, identificador y versión. Ya hemos revisado el panel de control o dashboard. Aquí mencionaremos que proporciona una vista general de seguridad para todos los clientes Bitdefender, tanto para escritorio como para servidores. Las alertas son en tiempo real y tenemos pues 12 módulos administrables y personalizables, junto con las alertas por correo electrónico. En el centro de información podemos listar informes creados con la información almacenada de lo que es la base de datos de Bitdefender Management Server. Son datos generados tanto por resultados de políticas como por resultados de tareas de red, incluso auditoría. La ventaja de los informes es que pueden programarse y enviarse por correo automáticamente al administrador, igual que la auditoría, y pueden guardarse como HTML o exportarse como archivo PDF. El asistente es el mismo, pudiendo seleccionar la plantilla del informe, los equipos objetivo y la programación. También hablaremos sobre el registro de actividad. El log de actividad únicamente del propio Management Server se puede filtrar por mínimo, intermedio y completo, y esta información también se puede encontrar en el archivo bdmsrv.dbg. En el centro de información inicialmente crearemos un nuevo informe. Tenemos la posibilidad de ver pues las diferentes categorías, tanto por producto como los informes generales. Entonces destacamos pues que tenemos la posibilidad de ver pues a nivel de actualización equipos con productos obsoletos, equipos no actualizados, el estado de los updates tanto de firmas como de producto. A nivel de instalación o administración, equipos fuera de línea, es un informe muy interesante para saber en este momento los equipos que no estén reportando información a la consola porque directamente están offline, errores de implementación, autoimplementación, instalación o desinstalación, histórico, productos instalados, estado de las políticas y, como no, los más importantes, pues un informe global de malware o desglosado, amenazas más activas, detecciones tanto bajo demanda como en tiempo real, equipos más infectados, malware todavía presente, este también es muy interesante, archivos protegidos por contraseña y progreso de malware en el tiempo. Por ejemplo, si escogemos un informe de malware global para el grupo clientes y servidores, también podemos especificar un rango IP. Desde, por ejemplo, pues el 30 de abril hasta el 29 de junio,
podemos recordar que se puede especificar una programación o enviarlo por correo electrónico. El informe nos aparecerá integrado también vía web en lo que es la consola, y aquí tenemos pues varios detalles. Sabemos que la detección fue de un archivo EICAR con acceso denegado o trasladado a cuarentena y una cookie, en este caso desinfectada. Veamos que los equipos más infectados son SL1, DC, BBC2 y BBC1. Hay acciones aún infectadas para poder ver dónde aplicar la desinfección manual, por ejemplo. Nos hace un sumario de los nombres de las detecciones, cookie y EICAR archivo de prueba, con el número de identificaciones y fechas. También podemos ver los elementos protegidos por contraseña, y si queremos más detalles, pues accediendo a la pestaña de detalles, veremos pues cada detección con su equipo, dirección IP, nombre del malware, tipo, ruta, es decir, la mayoría son archivos temporales donde lo detectó, tipo de objeto infectado, producto Bitdefender que lo ha detectado, acción que realizó, en este caso desinfectar, acceso denegado, mover a cuarentena, y en qué tipo de análisis, incluso pues la versión del motor de las firmas. Hay uno de los informes que también puede resultar interesante, pues por ejemplo el de los equipos fuera de línea, marcando clientes y servidores. Ahora mismo estamos viendo que hay pues estos 3 equipos online y un equipo offline, de un total de 4. Para ver los detalles tenemos aquí pues únicamente SL1 y BBC1 con esta versión de la gente. La exportación, recordamos que se realiza en PDF. En cuanto al log de actividad, simplemente comentar que con lo que es mínimo errores nos aparecerá pues cualquier alerta de primer nivel relacionada únicamente con el Bitdefender Management Server. Esto ya es más un tema directamente para el administrador. En este caso pues un Bitdefender Business Client en modo con permisos ha sido eliminado, o si lo ponemos todo a nivel completo, incluso pues con autorrefresco, con autodesplazamiento, pudiendo limpiar ese registro, pues estamos viendo que hay varias solicitudes de autenticación de la gente. También cada sincronización de la gente la estamos listando, cada login que se hace en la consola también lo podemos ver. Entonces, bueno, esto ya es más de cara a tener un histórico local relacionado únicamente con el management server, ya sea primario, secundario o único. A nivel de registro aquí tenemos pues varias preguntas y respuestas, por ejemplo sobre qué tipo de clave generar. Si el Management Server únicamente administra Business Client, la clave adecuada generada desde el departamento comercial será una clave de Bitdefender Client Security. Si, por lo contrario, hay otros productos administrables, eso ya depende del acuerdo realizado. Por ejemplo, pues 30 equipos con Business Client, 5 equipos con Bitdefender Security for File Servers y 2 con Bitdefender Security for Exchange. En función del pack, pues ya sea Business Security, Small Business Security, SBS o Corporate Security, será pues una clave distinta. La ventaja de esta clave es que unifica todas las soluciones. Únicamente será necesario introducir la clave de Client Security en el Management Server y automáticamente nos aparecerán los productos administrados para que el registro sea unificado. A nivel de número de licencia necesitaremos el total de usuarios de la empresa, es decir, la unión de servidores y clientes. Al registrar el Management Server, los clientes recibirán automáticamente una clave desde el servidor y esa clave deberá ser autenticada. Es decir, requerirá la conexión del Management Server hacia Internet o, por lo contrario, la autenticación offline, facilitada por el comercial. La caducidad de la clave lo que va a provocar es que el servidor y los clientes aparecerán directamente como caducados, impidiendo la actualización en ese caso hacia Internet o hacia el update server, tanto de firmas de virus como de producto. Los agentes sí que seguirán trabajando. Es decir, se podrán seguir utilizando según qué herramientas de red. La clave contiene información sobre el periodo de validez, el límite de clientes que puede administrar y el número de clientes business administrados. Los clientes reciben automáticamente desde el Management Server la clave siempre y cuando la gente sincronice o bien se conecten directamente a Internet. No es posible registrar un Business Client sin Management Server, esto se tiene que tener en cuenta.
y a nivel de renovación o cambio de claves solamente sería necesario hacerlo en el Management Server. ¿Cómo se aplica la licencia? Bien, el número de licencias cubre el máximo de Business Client que puedan instalarse. Si por ejemplo tenemos 30 y instalamos el 31, ese 31 estará caducado hasta que esa licencia se amplíe o se cambie. Y importante que recomendamos hacer una desinstalación de Business Client desde lo que es la propia consola de administración, ya sea con botón derecho de desinstalar o con herramienta de implementación, para que esa licencia quede liberada. Y bueno, si hay algún tipo de incidencia o algún equipo que por lo que sea se haya tenido que formatear sin ninguna otra solución y sin poder desinstalar previamente, será cuestión de que se ponga en contacto con el departamento de soporte técnico y le facilitarán las herramientas para hacer una limpieza de los equipos detectados. Simplemente es una pequeña consulta SQL. Primario y secundario. Bien, debemos mencionar que el servidor primario únicamente puede configurarse como tal en la instalación. De todos modos, si se edita el archivo XML, se puede especificar manualmente, pero recomendamos hacerlo en la instalación. Opciones de convertirse en secundario para un único. Podemos hacer clic en el botón registrar en el servidor, en lo que es la raíz del Management Server, o también modificar el server.xml. Debemos mencionar y aclarar que únicamente hay dos niveles, nivel primario y nivel secundario, ninguno más. Está claro que lo que es la combinación de primario y secundario podrá ser utilizado para empresas que tengan varias delegaciones o para empresas que tengan clientes en los que les hagan mantenimiento. Un servidor secundario solo puede tener un servidor primario y al revés, un servidor primario puede tener varios secundarios. En este ejemplo tenemos un servidor primario en una sede central y 3 oficinas con servidores secundarios administradas desde Internet. Otra de las acciones que se pueden realizar es tener un servidor único y equipos sin servidores, por ejemplo en oficinas con 4 o 5 equipos. Se podrían también administrar cambiando la dirección IP del agente, del agent.xml, por la IP pública y haciendo pues un pequeño NAT y abriendo el puerto utilizado por el agente en la ubicación donde esté la consola de administración. Otra de los escenarios habituales a nivel de primario o secundario es tener un servidor primario en unas oficinas centrales, también un servidor secundario porque hay equipos a administrar. Hay que recordar que el primario no puede administrar equipos, solo secundarios, y también pues en este caso otras 3 oficinas con su secundario y sus equipos. A nivel técnico, la única diferencia entre un servidor secundario y un servidor único es que el secundario puede ser administrado. Todo lo demás es exactamente igual. Lo que realiza el primario es una replicación, es decir, no existe una administración como tal. Lo que hace el primario es recibir la configuración de cada secundario en un intervalo por defecto de 30 minutos. De modo que el administrador desde el primario podrá ver resultados, podrá aplicar según qué políticas, tareas, informes, pero no podrá tener un registro, es decir, los primarios no tienen registro, hay algunas opciones que no están disponibles. Y también la ventaja es que podrá tener una vista de red, pudiendo tener una separación de cada secundario, y en caso de que no le interese y quiera tenerlo todo como si fuera una misma oficina, podrá utilizar la vista virtual. ¿Qué acciones puede realizar el servidor primario? No todas. Se podrían instalar agentes, aunque en función del tipo de conexión que tenga recomendaríamos más hacerlo desde el secundario. Crear y aplicar políticas en los equipos administrados, aplicar tareas de red, scripts WMI y ver todo lo que son respuestas, generar informes y gestionar credenciales. La ventaja de los informes es que al combinar primario y secundario se pueden hacer informes específicos para cada secundario o directamente un informe para toda la organización.
Los elementos, políticas, scripts creados desde el servidor primario pueden modificarse y eliminarse únicamente desde el servidor primario. Esto es importante. El secundario no podrá modificar esos elementos. La verdad es que no tendría sentido. Lo normal sería que un administrador central se conectara al primario y hubiera pues otros administradores regionales que manejaran el secundario. Y los elementos creados desde el servidor primario tienen información especial en lo que son las anotaciones. Es decir, ya quedará especificado que esa política o tarea fue creada desde el servidor primario. Al acceder a un servidor primario, el método de autenticación es exactamente el mismo. Dirección IP del localhost, administrador, puerto 7071 y contraseña. A partir de que se accede, todo cambia. Entre corchetes nos aparece primario y por defecto la vista de red. Es decir, servidores administrados, en este caso 2 secundarios, con sus políticas, herramientas de red, centro de información y log de actividad. El log de actividad es únicamente para la consola primaria. Los informes sí que permiten, por ejemplo, si escojo uno cualquiera, permiten escoger el destino, es decir, para el primario y todos los secundarios o para cada secundario. Y no existe auditoría, más que nada porque la auditoría es para servidor único y secundario. No tiene sentido que se haga desde un primario, a día de hoy. En el apartado herramientas solamente tenemos disponibles la opción de cambio de contraseña, herramienta de implementación y exportación y copia de seguridad de políticas y global. Si por ejemplo accedemos a las políticas de un secundario, veremos exactamente lo mismo, incluso también en las tareas de red. En cambio, en el directorio de equipos tenemos las siguientes opciones. Vemos los grupos creados en SL1, lo que hemos visto durante esta presentación, clientes con los 2 clientes, servidores. También en SL2 tenemos una estructura similar, con la diferencia que en clientes tenemos un Bitdefender Business Client y además un Bitdefender Antivirus for Mac administrado, demostrando que el producto para Mac también es administrable. En servidores tenemos un file server combinado con Bitdefender Security for SharePoint y además tenemos un servidor Linux, a día de hoy con Bitdefender for Samba. La ventaja del servidor primario, aparte de lo que hemos visto, es el cambio a la vista virtual. La diferencia es que ya no nos aparece cada secundario desglosado, sino que tenemos, por ejemplo, en ese caso sin grupo virtuales, todos los equipos que comparten SL1 y SL2. La ventaja también es que se pueden crear una serie de grupos y subgrupos únicamente para la vista virtual. En el Bitdefender Update Server accedemos vía web, introduciendo http, nombre o dirección IP, puerto, por defecto 7074. Especificamos la contraseña, por defecto admin. Y bien, en este caso vemos un Update Server funcionando y en este preciso momento actualizándose con los productos que se ven en la lista, filtrados por arquitectura y por idioma. En el apartado configuración, el administrador puede ver la ubicación que el Update Server utilizará para descargar actualizaciones, upgrade.bitdefender.com 2.80 y el directorio local donde publicará esas actualizaciones. Este directorio puede cambiarse por otra unidad o volumen sin ningún problema. El puerto utilizado a nivel local para publicarlas, el periodo de actualización, es decir, cada hora accederá a upgrade.bitdefender.com y el periodo de sesión de vía web, que por defecto es cada 5 minutos. Tenemos otras opciones avanzadas para lo que son alertas automáticas para laboratorio y configuración proxy si existiera. Opción para cambiar contraseña y ayuda integradas en la interfaz. Si volvemos a productos, podemos añadir nuevos productos filtrando por tipo de producto, por ejemplo Business Clients, plataformas, pues 32 bits, e idiomas en castellano. Aquí tenemos Client Standard y Client Professional Plus porque, estos son los clientes antiguos, porque Bitdefender Business Client ya ha sido añadido a la lista. Si accedemos a Windows Servers, únicamente nos quedará el Mail Servers. Tan sencillo como marcarlo, añadir y nos actualizará el producto. En este caso lo ha puesto en cola y en breve comenzará a actualizarlo.
Continuaremos resumiendo los aspectos más importantes de Bitdefender Business Client. Recordaremos que tiene modo restringido y modo con permisos y que los cambios entre los modos pueden realizarse desde la propia consola haciendo clic con el botón derecho. Si el Business Client está protegido por una contraseña, se puede realizar desde el propio equipo. Y la contraseña de administración se debe configurar desde la política de configuración avanzada o haciendo una instalación personalizada de Bitdefender Business Client. Los módulos son antivirus junto con Active Virus Control, cortafuego, anti-spam, control de privacidad, control de usuario, actualización y copia de seguridad. Debemos mencionar que esta copia de seguridad no es administrable por las políticas. Cada módulo se gestionará a través de políticas, excepto el módulo de backup. Los productos para servidores con el complemento Server Add-on son los siguientes: Bitdefender Security for Exchange de la versión 2000 a la versión 2010, Bitdefender Security for Mail Servers en Windows, Bitdefender Security for File Servers, Bitdefender Security for SharePoint 2007 y para Linux Bitdefender Security for File Servers Samba y Bitdefender Security for Mail Servers. Este complemento está incluido en el kit de Bitdefender Client Security 3.5 y debemos mencionar que los paquetes de instalación fueron añadidos en la herramienta de implementación, excepto los de Linux. También tenemos que mencionar que el producto administrable a nivel de cliente también existente también es el Bitdefender Antivirus Scanner for Unices y el Bitdefender Antivirus for Mac para equipos con Mac OS. Y lo que informará es de advertencias de configuración, de caducidad de la licencia, lo va a integrar con informes y con sus respectivas políticas. Escenarios de migración. Tenemos dos opciones: migrar del servidor de administración a otro equipo mediante las herramientas de configuración del servidor o lo que es global o backup y restauración de políticas, junto con la política de configuración del agente, especificando una nueva dirección IP y lo que es el puerto utilizado por el agente, lo visto anteriormente. También tenemos la posibilidad de hacer una replicación de políticas, únicamente políticas, en diferentes servidores. Eso es interesante. Por ejemplo, hacer una serie de mantenimientos en empresas, podemos especificar políticas estándares con una programación, pero con diferentes equipos objetivo. Eso lo exportamos y lo podemos importar en cada management server que instalemos para ahorrar trabajo. Actualización de un Bitdefender Client Security 3X existente. Se realizará con el mismo kit de instalación. El propio kit de instalación será capaz de detectar si hay alguna versión anterior y va a hacer únicamente el upgrade. No es necesario ningún parche. Después de la actualización estará disponible una tarea en el panel de control para actualizar los agentes que no estén a la orden del día. Para más información pueden consultar este artículo de la base de conocimiento. Los requisitos del sistema de Bitdefender Client Security son los siguientes. Para Bitdefender Management Server destacamos procesador mínimo 1 GHz, recomendado 2 GHz, 768 MB de memoria RAM, recomendamos 1,5 GB para Windows XP y Windows Server 2003, 1,5 GB recomendados 3 para Windows Vista, Windows Server 2008 y Windows 7. A nivel de Service Packs, 2000 Service Pack 4 con Update Rollup 1, XP Service Pack 2 mínimo, 2003 Service Pack 2, Vista con Service Pack 1, 2008 o los posteriores con todas sus versiones y Windows 7 también con el reciente Service Pack 1. Para la consola de administración los requisitos son similares, aunque a nivel de memoria pues podemos bajar a 1 GB de RAM para los sistemas operativos más antiguos. Internet Explorer 6.0 y lógicamente la consola MMC 3.0 o superior integrada en Windows. Para el agente no se requiere mucho, a nivel de memoria, como se puede ver, baja un poco más y destacamos pues los complementos necesarios para Linux. Y importante, para Bitdefender Business Client destacamos que para Windows 2000 mínimo 256 MB de RAM, recomendados 512, para Windows XP 512 mínimos 1 GB recomendado y para Windows Vista Windows 7 1 GB mínimo y 1,5 GB o superior recomendado. Para más información puede descargar las versiones de evaluación de Bitdefender Business Solutions 3.5 en bitdefender.es/business. Muchas gracias.